Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es con inmenso placer que nos encontramos una vez más aquí por esta plataforma de YouTube, plataforma maravillosa, esta puerta que Dios nos abrió para poder traer entonces a través del canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, estos mensajes que vienen a través de la escatología bíblica consumada. Así que queremos saludar a toda la familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios, y a todos los amigos, los nuevos visitantes que pueden estar ahora allí en la plataforma, estudiando también tal vez por primera vez estos temas escatológicos. Así que le damos las gracias a usted y los saludamos y esperamos que usted nos escuche el tema hasta el final. Así estamos entonces aquí en Viña del Mar, Chile, transmitiendo por este canal. Mi nombre, como usted lo conoce ya, mi nombre es Elena Saavedra. Estamos aquí entonces en este país maravilloso, Chile, que también es un país pequeño, pero muy hermoso. Así que vamos a comenzar por el libro de Segunda de Timoteo 3, del versículo 1 al versículo 5. Y vamos a hablar entonces de los últimos días de la Biblia. Este es el tema y este es el título de este mensaje. Los últimos días de la Biblia. Pedime que usted tome su lápiz, tome su agenda y marque los versículos, que le vamos a dictar bastantes versículos para que usted vaya después a un examen. Examine la escritura, siempre la palabra de Dios dice examine la escritura. Así que vamos a comenzar entonces con este mensaje y el libro de Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, un consejo que en aquel tiempo el apóstol Pablo ya les hacía a sus discípulos, al pueblo cristiano. Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Estamos hablando de la generación de los apóstoles. Así que aquí dice que en los postreros días, y en los postreros días, cuando se habla de los postreros días, para la tradición religiosa es un enigma. Es un enigma también para la fe futurista, porque no consigue entonces entender que cuando se habla de los últimos días, esto se entiende bíblicamente que se trata entonces del siglo I. Estamos hablando del siglo I y no del siglo nuestro, 21. Así que esto no es para cuando se habla de los primeros, de los últimos días de la Biblia, no son los últimos días de la época nuestra, ni tampoco de una época a futuro, porque todo lo que ya está escrito en la Biblia, todo ya sucedió. Así que se presenta entonces este texto en las iglesias como si fuera para los tiempos de hoy, como si estuviéramos viviendo los últimos días por causa entonces de esta pandemia. Entonces también se trajo todos estos mensajes y venían enfocados para el tiempo del fin, como que se estaría preparando el tiempo del fin del mundo. Eso es lo que la tradición religiosa ha podido entregar sin el conocimiento de la escatología bíblica consumada.
Eso es lo que se escucha en las iglesias, y el pueblo de Dios vivió todo este tiempo que ya vamos para 2 años, ¿no? Se vivió con ese temor, con ese miedo, con esa tristeza de saber de que tal vez un familiar, tal vez el esposo, la esposa, o tal vez la madre, la suegra o la vecina o cualquier amado de su vida estuviera sin haber recibido a Cristo, y entonces llegaría Cristo y se quedaría en la tierra. Según eso es lo que habla la tradición religiosa. Pero la escatología bíblica consumada, ella trae la verdad de lo que está escrito muy claramente. Lo que necesitamos es examinar las Escrituras, porque solamente de esa manera vamos a salir entonces del engaño de esa tradición religiosa. Y en este texto entonces se muestra para el tiempo que vendría, entonces aquí como habla que en los postreros tiempos tendría entonces toda este carácter. Mucho de las personas que vivieron en aquel tiempo eran avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, toda la lista de lo que leímos. Entonces, sin afecto natural. Me parece que todavía nosotros podemos decir que podría ser esto para nuestra época, pero no fue para nuestra época lo que el apóstol Pablo escribió. Él lo escribió con la sabiduría que el propio Espíritu de Dios le entregó para poder enseñar y poder preparar al pueblo en aquel tiempo para la venida del Señor. Entonces él aquí habla de que estarían entonces allí los traidores, y estuvieron los impetuosos, los amadores de los deleites más que de Dios también, porque tendrán apariencia, dice, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y usted conoce bien ahora ya a través de estos mensajes que hemos hablado de esa apariencia, de esa apariencia de piedad, que muchas veces la vestidura de sacerdotes, la vestidura de líderes religiosos presentan y presentaron en aquella época. Entonces hoy en día nosotros vemos que también existe, pero este tiempo del que el apóstol Pablo está hablando no es el tiempo de hoy y ni de futuro. Está hablando la venida del Señor, que vino por sobre las nubes en el año 70 dentro de su generación, ¿sí? Entonces también cuando se habla o se habló del fin de ese siglo, porque no dice en lugar ninguno que es el fin del cosmos, el fin del planeta Tierra, o que es el fin del mundo. Si cuando habla del mundo, era entonces de ese mundo eucomene, que era de esa tierra habitada de aquel tiempo de Jerusalén, no de la tierra habitada que existe hoy. Estamos hablando de más de 2000 años. Así que cuando habla entonces de ese siglo y de ese fin de ese tiempo, no habla del fin del cosmos ni del planeta Tierra. Lo que habla es el fin de una alianza. Es el fin de la alianza mosaica, el fin del antiguo pacto o del antiguo testamento. Es el fin de aquella época, de aquel aión, de aquel tiempo, aquel tiempo que se caracterizaba allí por tantas situaciones inmorales, que el Señor entonces retira esa alianza mosaica y viene entonces con la nueva alianza. Eso es lo que sucedería en el año 70. Para eso el Señor vino. Y allí también al retirar entonces la ley mosaica, entonces Él establece su reino, ¿sí? Establece su reino y también el tiempo de la gracia de Dios. La gracia, ya dijimos en otros temas que la gracia siempre existió, siempre, porque es la gracia de Dios. Así que, pero allí fue establecida también en el nuevo pacto ya esa gracia y el reino de Dios, que es ese reino que es espiritual en el que hoy vivimos, porque ese reino es de paz, de justicia y de alegría. En ese reino que es espiritual es donde nosotros vivimos hoy
¿Por qué? Porque el reino de Dios está dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y no es para todos, sino que es para los que Dios escogió los vasos de honra. Así que vamos viendo aquí. Decimos que la Biblia debe ser leída colocando su entendimiento hacia 2000 años atrás, no hacia 2000 años o esta época hacia adelante. En Mateos 3:2, vamos a ver qué nos dice Mateos, vamos a ojear un poquito la Biblia, el libro de Mateos, capítulo 3 y el versículo 2, dice así: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién estaba aquí entonces predicando esta palabra a los israelitas de aquel tiempo y a los gentiles también? Fue Juan el Bautista. Y él vino entonces en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean que esto es el tiempo de Juan Bautista. Juan Bautista estaba allí vivo en ese tiempo. No está más Juan Bautista ahora para decir que el reino de los cielos se ha acercado. Así que Juan Bautista predicó que el reino de Dios estaba próximo y pedía entonces aquí en esto al pueblo de aquel tiempo que se arrepintiese de sus pecados, que se arrepintiese, porque vendría el tiempo de un juicio. Entonces tendrían ellos que colocar sus vidas en orden, y entonces los llamó a un bautismo, que en aquel tiempo eran las limpiezas hechas a través del agua, que ya no es más así. No necesitamos pasar por el agua, porque hoy en día entendemos que vivimos la época de la gracia y no vivimos la época de la ley. En la ley entonces todo era literal, pero hoy en día vivimos en el reino espiritual, entonces todo es espiritual. Así que vamos comprendiendo la Biblia de esa manera. Y vamos a ver Marcos 13, aquí mismo, por aquí cerca, en el libro de Marcos 13, el versículo 24, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Dice entonces, ve, aquí estamos viendo, versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo mismo dice entonces en Mateo 24:34 sobre la generación que vendría el Señor en aquella generación y no en las generaciones nuestras. Y una generación entonces se compone de 40 años. Si contamos de 30 de Jesucristo al año 70, tenemos una generación. Por eso él dice, en esta generación no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces sucedió en esa generación entre los 30 y los 40, pero cuando el Señor vino fue en el año 70. Así que está dentro de esa generación, su generación de 40 años. La tradición está en dirección contraria a la palabra de Dios, enseñando que Cristo estaría entonces regresando a la tierra en cualquier momento. La tradición religiosa está entonces en contra de la palabra de Dios. Miren qué delicado es esto. Si bien que queriendo ayudar al pueblo en su fe, ¿cierto? Dejan al pueblo con un velo. Claro, la religión tradicional o la tradición siempre trata entonces de aliviar el alma, ¿cierto?, de su pueblo, trayendo siempre una palabra de consuelo, una palabra de sanidad, una palabra de liberación, o una palabra de prosperidad. Siempre
Siempre usted va a un lugar llamado iglesia y usted va a escuchar una palabra conforme su necesidad, porque Dios habla, porque Dios también está presente en esta época. Pero en lo que se refiere a la escatología bíblica, la tradición está contra la palabra de Dios. Así que deja entonces al pueblo con un velo en su entendimiento. Y en la escritura la escritura de ellos es la misma escritura que yo le estoy leyendo acá. Usted puede decir, no, la hermana Elena está equivocada, pero usted está leyendo lo que yo estoy leyendo acá, está escuchando lo que yo estoy leyendo acá de la palabra de Dios. No hay engaño en esto. Lo que necesitamos es conocer los tiempos, las generaciones, los siglos, quién lo habló, quién lo dijo, para quién lo dijo, y en qué época fue dicho, y cuándo sucedieron las cosas. Todo eso necesitamos conocer, porque la tradición a usted no se lo enseña. ¿Ve? Así que muchos se afirman en los credos, ¿ya? En los credos de los padres de la iglesia. Muchos se afirman en esa verdad, pero nunca se afirman en la verdad revelada del propio Dios, que está en la palabra de Dios que Él dejó en la escritura. Se le cree más al hombre de que a la palabra del propio Dios. Entonces se queda con lo que los padres de la iglesia dijeron, y ellos son hombres, también sujetos a falencias. Aquí nosotros entendemos la escritura ya a través de la escatología bíblica y entendemos que ya es consumada. Así que los últimos días no es para nosotros, no es para la época nuestra. Fue vivenciado por los del primer siglo, por la iglesia de aquel siglo. Así que usted examine la escritura y vamos siguiendo aquí en el examen. Lucas 9, vamos a ver el libro de Lucas 9, capítulo 9, versículo 27. Y dice lo siguiente: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Se fija? Entonces, si fuera para esta época, ¿por qué aquí en el libro de Lucas 9, versículo 27, usted anótelo? Anótelo, revíselo, examínelo, mire lo que dice, medítelo. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, ahora, siglo XXI, no, esto era para el siglo I, porque ¿quién está hablando aquí? Entonces el discípulo de Jesús, un apóstol, no, fue un discípulo de Jesús, también del apóstol Pablo, que él escribía los libros del apóstol Pablo, los escritos del apóstol Pablo, pero fue entonces un seguidor de Cristo, un seguidor de Jesús de Nazaret en aquella época, justamente con Mateo, justamente con los discípulos de Jesús. Y él entonces estaba vivo en el tiempo del primer siglo, en aquella generación. Por eso que dice aquí, donde estaban todos reunidos, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, que eran en aquella época, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y usted encuentra lo mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 16 y en el versículo 28. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces muchos de los que estaban allí reunidos, escuchando las predicaciones del Evangelio, allí estaban entonces conociendo de que algunos de ellos no morirían, estarían en vida, presenciarían esa venida espiritual del Señor, porque no vino físicamente, Él vino en su gloria, Él vino en su manifestación gloriosa. Y vieron entonces lo que sucedió allí a través entonces de la ordenanza del propio Dios,
que entonces usa al ejército romano, y ese ejército romano entonces también, usted como ya conoce, estaba siendo guiado por el general Tito, y ese era el tiempo de Nerón. Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, la primera era de la iglesia cristiana de aquel siglo. ¿Ve? Así que también dice aquí, vimos en Mateo 16, 28, esto de que algunos estarían con vida y verían lo que sucedería allí en Jerusalén. Por ejemplo, supieron y vieron algunos de ellos la gran tribulación, vieron y supieron también de la venida del Señor allí, de la guerra que hubo en aquel tiempo allí, cuando se destruye esa ciudad de Jerusalén, cuando el templo cae, entonces sale la ley mosaica, y allí entonces estuvo ese tiempo, 3 años y medio en esa gran tribulación, que dio suficientemente tiempo para entender que Dios estaba irado, que el Señor vino por sobre las nubes, porque Él siempre lo dijo, que vendría por sobre las nubes, y cuando Él decía que venía sobre las nubes, era cuando venía por juicio, venía a aplicar un juicio, y cuando Él aplicaba juicio en una nación, Él usaba otra nación para punir a aquella que necesitaba entonces Él traer cierto juicio. ¿Ve? Así que todo esto tenemos que irnos aprendiendo con mucha dedicación para poder enseñar, hermano. Usted aprenda, estudie, busque, examine, porque usted mismo va a poder enseñar a su familia, sus queridos, sus vecinos. Y por qué no usted también ser uno de los valientes que abre un canal y que comienza a predicar por un canal YouTube o por la plataforma de la que usted use. ¿Por qué no usted puede formar un grupo y enviar esto? Porque cuanto más uno divulgue la verdad de Cristo, más rápidamente el pueblo, la grey del Señor, saldrá en libertad del engaño religioso. ¿Ve? Así que los últimos días de la Biblia fueron en aquel siglo, los últimos días de la Biblia, porque Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, y ese fue el último libro que el Señor envió a Juan para escribir. Entonces, cuando termina también el año 70, también termina el tiempo de la Biblia. No se escribió más nada. Todas las profecías fueron, todas ellas, cumplidas, tal cual estaban escritas en la palabra. Así que los últimos días de la Biblia fueron en aquel siglo, no en el siglo de hoy. Vamos a ver en el libro de Juan 21, que nos habla aquí también, en el libro de Juan, capítulo 21, y desde el siglo 21 al 23. Dice lo siguiente: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, aquí iban caminando, vamos a leer el 20. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, era Juan, ¿cierto? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? De que iban conversando, y entonces el apóstol Juan venía atrás. Y Jesús le dijo: ¿a quién? A Pedro. ¿Cuándo? En la generación de ellos, cuando caminaban en Jerusalén, el primer siglo. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que tú, sígueme tú. ¿Qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, que se quede vivo. Y él se quedó porque fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Y fue el que el Señor escogió para poder traer esa revelación de todo el libro de Apocalipsis. Que es un libro lleno de simbologías, pero entendibles, porque está todo escrito en la palabra de Dios. Yo también no lo entendía, hoy en día lo entiendo, y cada día voy entendiendo más, y cada día me enamoro más de lo que está escrito. ¿Para qué? ¿Para guardarlo? No, para enseñarle a usted, para enseñarle a aquellos que también están en la religión, como yo estuve un tiempo, y también hoy
me gustaría que mucha gente saliera del engaño de la tradición religiosa. Porque así, ahí sí que decimos, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y nosotros ya nos sentimos libres. ¿De qué? Del engaño de la religión. Así que, versículo del 21 al 23, Pedro venía entonces conversando con Jesús de Nazaret en las calles de Jerusalén, y allí entonces el discípulo amado vendría atrás. Y el apóstol Juan entonces quedó vivo para cuando el Señor vino por sobre las nubes. Y esa profecía entonces, esto que está aquí escrito por el propio Señor, claro, revelado en la Escritura, ese pasaje bíblico de acá se cumplió. Se cumplió porque el apóstol Juan quedó allí por orden de Nerón, cierto orden natural de Nerón, pero había una orden espiritual que es superior y muy superior a la orden natural de cualquier hombre. Nerón era una autoridad allí, era el emperador de época, y allí él envió a Juan preso a la isla de Patmos, pero allí el Señor le entrega, y de allí él ve todo el cumplimiento de lo que el Señor le entregó, porque él quedó vivo. Y el apóstol Juan muere bien más adelante, en el año 103 después del año 70. Entonces, esta enseñanza, hermano, no es de hombre. Esta enseñanza, mis hermanos queridos, es una enseñanza bíblica donde las evidencias están escritas, y la Biblia debe ser respetada y entendida para poder entender la escatología que ya es consumada. Esto no debe traer gloria para el hombre. Esto sí debe traer gloria, y mucha gloria, para Dios. Para eso nosotros estamos aquí, para entregar esta gloria para Dios, conociendo y entregando la verdad de lo que Él escribió, de lo que Él mandó a escribir, de lo que Él hizo. Así que nosotros aquí le damos toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él es digno de recibirla. Así que esto no puede traer gloria para el hombre, tiene que traer gloria para Dios. Vamos a ver Romanos 13, libro de Romanos 13, también el versículo 11 y 12. Dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que está hablando aquí ya es el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, en aquel tiempo, no ahora, ahora está más cerca de nosotros, no de ellos, nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ve? Entonces aquí está el apóstol Pablo enseñándole a los gentiles en Roma. A los gentiles en Roma, él estaba enseñando la venida del Señor, y por eso él dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y todo esto sabemos que sucedió cuando el Señor vino en el año 70. Este es el versículo 11. Pero vamos a ver el 12 también. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Cuando él dice se acerca el día, faltaban bastantes años todavía, como 23 años, porque este libro fue escrito en el año 57 de la primera era cristiana. Así que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borracheras, no en lujurias y lascivias. Que el apóstol Pablo le está aquí ordenando la vida a los hermanos desordenados que había en aquel tiempo, tal como ahora. Entendemos entonces que él estaba ordenándole la vida porque la venida del Señor se aproximaba. ¿Ya? Y vamos a ver el libro de Hebreos, y más adelante, el libro de los Hebreos, en el capítulo primero, Hebreos capítulo primero, y el versículo 1 y 2.
Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, no son los padres de la iglesia, son los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo? Jesucristo. Cuando Él estaba entonces allí en la manifestación de carne, dice que en esos días, que sería en el siglo primero, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en los últimos días del libro de Hebreo fue escrito en el año 64, entre el 64 y el 68. Vea que se va acercando el tiempo al año 70. Entonces es muy importante, hermano, que usted conozca las fechas de los libros cuando fueron escritos, cuando el apóstol dejó escrito, o cuando algún discípulo dejó escrito. Este libro fue escrito, el libro de Hebreos, entre el año 64 y el 68. Ya estaba próximo al año 70. Y la Escritura dice que en estos últimos días, entonces fue en el primer siglo, y no 20 siglos después. No fue 20 siglos después, como estaríamos hoy, 20 siglos, ¿cierto? 21 siglos, ¿no? Si no se entiende esto de los tiempos y los libros, las fechas de cada libro, entonces queda muy difícil a los hermanos que puedan creer en este conocimiento, por causa de que no se conocen las fechas de los acontecimientos y de los escritos de estos libros. Entonces queda muy difícil. Filipenses 4:5. Vamos a ver el libro de Filipenses. El libro de Filipenses también fue el apóstol Pablo allí escribiendo el libro de Filipenses, el capítulo 4. Primero está Filipenses, después Colosenses. Filipenses 4 y el versículo 5, 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces Dios a usted le puede hablar por la palabra de Dios, pero lo que estamos tratando de darle a entender a usted es la doctrina bíblica, la escatología bíblica consumada. Ahora, Dios a usted le puede hablar a través de una palabra, sí, porque Él es espíritu, y esta palabra tiene el espíritu de Dios. Entonces, su palabra dice aquí: el Señor está cerca. Usted puede tomar eso porque el Señor está siempre cerca. Está cerca de usted. Si Dios no está dentro, está cerca. Así que vea usted, yo siempre vi esta palabra. Yo le preguntaba al Señor: ¿dónde tú estás, Dios? ¿Dónde tú estás? Muéstrame dónde tú estás. Yo quería verlo, quería conocerlo, quería escuchar su voz, quería encontrarme con Él. Decía: Señor, ¿dónde tú estás? Y muchas veces nosotros, en las tribulaciones de vida que hemos vivido, pensamos que Él está muy lejos, que no me escucha. ¿Dónde está, Señor? ¿Cómo puedo recibir de ti una palabra? Entonces yo decía al Señor: ¿dónde tú estás? Y un día abro la palabra y el Señor me dice, en portugués me dice: perto está, oh Señor. Eso significa lo que está escrito aquí: el Señor está cerca. Mi corazón se alegró tanto, lloré. Yo dije: entonces no me tengo que preocupar de nada, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Era problema financiero en aquel tiempo. Entonces, con certeza el Señor puso su mano, y es como que me dijo: mira, no te preocupes, que yo estoy contigo. Así como le dijo a los discípulos. Cuando los discípulos estaban allí en la barca asustados porque el mar estaba revuelto, entonces Él les dijo: no temas, yo soy. Cuando venía caminando. Así que hoy día también Dios a usted le dice: estoy cerca, o cerca está el Señor. ¿Me entienden? Dios habla, hermano. Dios habla. Le puede hablar por un niño, le puede hablar hasta por un
un canal de televisión, le puede hablar, claro que sí. Dios se hace presente de todas maneras. Así que aquí en Filipenses 4:5, Él le dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gracias a Dios. Así que vamos a ver aquí un versículo más que nos queda. 1 Corintios 7. 1 Corintios, en el capítulo 7. Vamos a ver aquí, estamos cerquita. 1 Corintios 7 y el versículo 29. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Yo anoto estos versículos porque todos hablan del año 70. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, tuvieran que preocuparse más con las cosas del Señor, ¿cierto?, que en la vida cotidiana. En el versículo, en el capítulo 10, 11. Y eso fue para el tiempo del año 70, hermano. Oye, Dios tiene que preocuparse de su esposa. Y la esposa tiene que preocuparse también de su esposo. Eso está escrito. Dice que el esposo ame a la esposa como Cristo amó la iglesia. Entonces, si usted no tiene esposa, pídaselo a Dios. Si usted no tiene esposo, pídaselo a Dios. Entonces allí en el versículo 10, 11 dice lo siguiente: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Estamos viendo capítulo 10 y el versículo 11. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esos siglos. Estamos hablando de la era judaica, el tiempo de la era cristiana. Así que en aquel siglo estaba terminando. Aquí en Corintios ya faltaba poco tiempo. Hermano, no desprecie lo que Dios dejó escrito. Examínelo. Esta información no es una herejía. Esta información no es de la hermana Elena, tampoco es del profesor brasilero. Esta información está escrita en la palabra de Dios. Y dicho de paso, le mandamos saludos al profesor Heriberto Suárez. Hoy día estamos en el día 13. Día 13 es el día. Día 13 de martes 13. Martes 13, día de buena suerte. Día de buena suerte. Hoy es martes 13, entonces, de septiembre del 2022. Y a usted lo dejamos invitado. Si usted vive acá en Villa del Mar, usted vive alrededor de la quinta región, en Chile, lo vamos a dejar invitado a usted y a su familia para que se reúna un día acá con nosotros, porque el pastor o el profesor Heriberto Suárez nos estará visitando gentilmente para impartir su unción, para impartir conocimiento, para traernos más entendimiento de la escatología bíblica consumada. Así que estaremos mostrándole que él llegará acá a Chile el día 18 de noviembre del 2022 y estará con nosotros acá 5 días. Esperamos que en estos 5 días nos podamos comunicar y entonces usted ya nos puede contactar. Yo voy a darle aquí entonces mi número de mi celular particular, y mi número entonces es 961-583-128. Anótelo, lo vamos a dejar anotado allí también en la pantalla para que usted si tiene el deseo de visitarnos y conocer un poco más de estos temas que son importantísimos,
entonces usted me contacte por mi celular, de preferencia de noche, porque de día estoy siempre muy ocupada. Entonces de día no, tal vez puede ser que perdamos la llamada, pero en la noche con certeza yo le podré atender. Y le pedimos entonces que usted, cuando vea el visor allí, usted lo anote el número de teléfono, pero me gustaría que usted fuera muy prudente y no usara mi teléfono para contradicciones, sino que para solamente firmar una visita con el pastor, con el profesor Heriberto Suárez, que viene especialmente desde Recife, que es del estado de Pernambuco, norte de Brasil. Se sabe que Brasil es muy grande, y él viene entonces atravesando por los aires, ¿cierto?, para llegar acá a Chile. Así que lo tendremos acá y estamos muy contentos. Y quién sabe si él viene con su esposa, ¿no? No sabemos, pero puede ser también. Ahora nosotros desde ya entonces lo recibiremos a él acá con el amor de Dios, ¿cierto? Con el amor de Dios, para que entonces él lo podamos conocer personalmente. Entonces estábamos diciendo de que todo esto fue escrito para nuestro bien, y hay que examinar las escrituras y conociendo los tiempos, que ese tiempo aquí dice que estaría llegando para ellos, ¿eh? Observamos que el Antiguo Testamento duró hasta el año 70, porque hubo una pregunta que hicieron por allí y dijeron: ¿cuánto tiempo duró, hasta cuánto duró el año del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento? ¿Cuánto tiempo, hasta dónde duró? Y eso duró entonces hasta el año 70, cuando fue cambiado el pacto, del pacto antiguo, ¿cierto?, de la era mosaica, de la ley de Moisés, entonces al nuevo tiempo, que es el tiempo de la gracia, ¿eh? En el año 70 hubo ese cambio, cuando el templo en Jerusalén, entonces el Señor lo deja caer. Y lo deja caer porque el Señor estaba airado con aquella generación. Dice una generación perversa, que fue esa generación. No es la generación de los israelitas de hoy, sino que fueron los de aquel tiempo, generación de aquel tiempo. Así que allí entonces, desde allí en adelante, viene a vigorar el Nuevo Testamento. Y entonces la escatología bíblica ya es consumada. Por eso decimos: examine las escrituras, lea el texto y el contexto. Este es el último versículo, el 1 Tesalonicenses 4:16, que ya lo hemos leído también bastantes veces. En el libro de 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, 4:16 dice, sí, a ver, aquí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, vea usted que todo esto es espiritual, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí entonces también se ve lo espiritual, que no se ve físicamente, pero fue el tiempo entonces donde resucitaron los muertos y no los cuerpos, como se cree que los cuerpos iban a salir volando por el aire, ¿cierto? No, eso es la tradición religiosa, que no ha tenido el discernimiento para entender entonces la revelación escrita en la palabra de Dios. Y le damos gracias al Señor por esto. No nos podemos jactar de esto tampoco, porque también yo estuve 24 años en la religión, y después el Señor entonces mismo abrió caminos y me corrió el velo. Gracias a Él estamos hoy predicando esto. Y el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, cuando Él habla luego nosotros, los que vivimos, es el apóstol Pablo, que Él habla con los que están a su alrededor escuchando el evangelio que Él predicaba de la venida del Señor. Cuando Él les habla, entonces dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el versículo que ha traído tanta contradicción, porque dice, estaremos en el aire. No es que irían los cuerpos ahora, esto se trata de la resurrección de los muertos que estaban en el lugar de los muertos, en el Hades, ¿ya? Y también como el Señor los habilita, aquellos que están vivos, aquellos que están allí hablando, que el apóstol Pablo, todos ellos los habilita para cuando muriesen, entonces su espíritu también regresase a Dios, ¿vale? Porque el espíritu vuelve a Dios. La palabra de Dios dice eso, que el polvo vuelve al polvo, la tierra vuelve a la tierra como la dio, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces vemos que aquí ellos fueron habilitados también para la resurrección de los muertos. Así que estaremos entonces, aquí dice nosotros no, ellos son los que estuvieron en aquel tiempo, en aquella generación de Jesús. Hoy en día nosotros somos reyes y sacerdotes para siempre estar con el Señor. Esos son los nombres que Él nos puso: reino, sacerdotes, nación santa, generación escogida, hijos escogidos. Todo eso nosotros somos hoy en día, porque el mismo Señor colocó esos nombres para nosotros. Y entendemos entonces que el reino de Dios hoy es espiritual. Pero como existe el misticismo, las creencias, las fábulas, las manipulaciones, ha sido difícil a la iglesia contemporánea nuestra entender la escatología bíblica. Así que le voy a dar unos versículos solamente para que usted los anote y usted pueda estudiar un poquito. Si usted tiene su lápiz, su agenda, escriba allí por favor Gálatas 5:5. Allí dice aguardando nosotros. Escriba también Santiago 5 del 7 al 9, Primera de Pedro 4 versículo 7, que allí habla de próximo, que el tiempo estaría próximo. En Santiago habla que estaría a las puertas, y en Hechos 2, 16 al 20, allí entonces, y también Hechos 3, 24. Esos son los versículos que tenemos para la gloria de Dios. Nos despedimos y los dejamos invitados para un nuevo capítulo que esperamos que sea de su agrado. Gracia y paz.